Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Sente, docente de lenguaje, literatura y razonamiento verbal, asimismo actor de cine, teatro y televisión. Y a pedido de muchos alumnos míos, el día de hoy vengo a compartir un tema bastante interesante e importante del curso de literatura, que es los géneros literarios. Pero antes de empezar a explicar qué son los géneros literarios, debemos aterrizar primero en el concepto de literatura. ¿Qué es la literatura? Bueno, la literatura no es más que el arte de expresar una belleza por medio de la palabra. Es decir, este arte coge la palabra para embellecerla y poder expresar una emoción, un sentimiento, una idea, un ser, un objeto cualquiera. Entonces, por medio de la palabra es que la literatura va a darse a conocer, va a mostrar la estética, la belleza más profunda que existe dentro de la persona que está haciendo literatura y lo va a embellecer para poder mostrársela al mundo. Entonces, tenemos como concepto de literatura el arte de transmitir belleza por medio de la palabra. Bien, una vez que tengamos definido qué es la literatura, vamos de plano a explicar qué son los géneros literarios. Bueno, los géneros literarios vienen a ser agrupaciones de obras literarias que se van a encargar de clasificarlas de acuerdo a sus características comunes. Es decir, los géneros literarios son un conjunto de obras literarias que comparten las mismas características y temas en común. De acuerdo a estas características, es que existen cuatro géneros literarios hoy en día. Bueno, hay más, pero hay cuatro principalmente. Tenemos por un lado el género épico, el género lírico, el género dramático y el género narrativo. Pasamos a explicar cada uno de ellas. El género épico es el más antiguo de los géneros. Nace en la antigua Grecia, cuando los poetas griegos exaltaban las heroicas hazañas de sus héroes legendarios. Entonces, para transmitir esas formidables historias que se transmitieron de generación en generación, es que nace este género épico en la cual se va a contar las hazañas de estos héroes. Ejemplo, tenemos las dos obras maestras de Homero, la Ilíada y la Odisea. Después, en la época medieval, va a nacer otra especie del género literario épico, que es el cantar de gesta. El cantar de gesta va a seguir narrando hazañas de héroes, pero ya no de los héroes legendarios de la antigüedad, sino de los héroes de la Edad Media. En este caso estamos hablando de los caballeros. Y bueno, la obra más representativa de esta especie del cantar de gesta es el cantar del mío Cid, ¿no? De autor anónimo, que resalta las hazañas de Ruy Díaz de Vivar, el Cid, ¿no? Quien va a recuperar su honra a través de la historia de esta fabulosa obra literaria. Después también tenemos otra especie del género épico que es el poema épico. El poema épico va a tratar de ya no de resaltar las hazañas de los grandes héroes, sino simplemente de personas comunes y corrientes, así como nosotros, pero que van a vivir hazañas historias y aventuras increíbles y alucinantes, ¿no? El gran ejemplo de este tipo de especie tenemos ahí a la Divina Comedia de Dante Alighieri, en la cual se narra la vida de un hombre, que es Dante, que va a atravesar por el infierno, el purgatorio y el paraíso para poder encontrar a su amada Beatriz, ¿no? Ese es un ejemplo de poema épico. Por otro lado, también tenemos al género lírico. El género lírico se caracteriza básicamente por expresar los sentimientos del autor. Es más que todo un género que narra la vida interna del autor, ¿no? Y también va a estar dividido en varias especies, como por ejemplo las odas. Las odas eran exaltaciones y alabanzas hacia cualquier ser u objeto.
simplemente se caracteriza por exaltar los atributos o cualidades de una persona, de una cosa o de una idea. Entonces, tenemos varias odas, por ejemplo, Oda a la vida retirada de Fray Luis de León, y es un ejemplo de una bellísima oda que se dedica a la vida tranquila y apacible en el campo, ¿no? También, hablando de campo, tenemos también la especie égloga. La égloga era una especie del género lírico que narraban historias amorosas, pero que acontecían en el campo. Son historias que relatan la vida en el campo, y tenemos como una de las obras más representativas de este género a Salicio y Nemoroso de Garcilaso de la Vega. También, por otro lado, tenemos lo que son la elegía. La elegía es una especie del género lírico que se encarga de relatar o contar una historia de o un poema, ya sea fúnebre, ya sea de una pérdida de un ser querido, de una ilusión, de un amor, etcétera, y va a narrar este sentimiento de tristeza y melancolía a través de esta especie, ¿no? Por ejemplo, tenemos Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Luis Enrique, como un gran ejemplo de esta especie del género lírico. Por otro lado, también tenemos el género dramático. El género dramático, a diferencia de los demás géneros, son un conjunto de obras que han sido escritas especialmente para ser representadas en un teatro. Por eso que al género dramático también se le conoce como género teatral. Y va a estar dividido en tres especies. Tenemos por un lado la tragedia, que narran acontecimientos fatales y trágicos, donde en la mayoría de veces los protagonistas terminan muriendo. Tenemos, por ejemplo, ejemplos de la tragedia de Edipo Rey, tenemos la Orestiada, tenemos también por ahí otras tragedias como la de Prometeo encadenado, etcétera, ¿no? Después también tenemos la comedia, que son historias con situaciones de enredos muy picarescas, muy graciosas, que incitan a la risa y que de alguna manera tratan también de hacer una crítica a la sociedad por medio de la risa, ¿no? Ejemplos tenemos El Sargento Canuto, es una obra peruana. Tenemos Un cierto tic-tac también, que es una pieza teatral del maestro Salazar Bondi, entre otras, ¿no? Por último, tenemos el drama, que es una mezcla de la tragedia y la comedia y llevado a un realismo mucho más pronunciado. Esta especie del género dramático lo que va a buscar es tratar de imitar la realidad sin exagerar mucho, ¿no? A diferencia de la tragedia y la comedia que exageraban un poco en cuanto a las actuaciones, en cuanto a las expresiones, el drama va a tratar de ser un poco más natural, más espontáneo, ¿no? Ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, el Gran Teatro del Mundo, Fuente Ovejuna, también tenemos La vida es sueño, entre otras grandes obras clásicas de la historia de la literatura universal. ¿Ok? Y por último tenemos el género narrativo. El género narrativo es un género moderno que va a desplazar en su momento al género épico. ¿Por qué lo va a desplazar? Porque también va a contar historias de grandes héroes, pero ya no desde la poesía, sino a través de la prosa. La prosa se llega a incorporar en la Edad Moderna y va a desplazar a la poesía en cierta manera. Ya los escritores no van a escribir así con métrica, utilizando la sinalefa, el hiato y una métrica bien estructurada, sino que simplemente van a escribir de corrido, ¿no? A esa forma de escribir de corrido se le llama prosa, y entonces van a escribir grandes hazañas de héroes, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Obra cumbre de la literatura universal y del género narrativo. Este género se va a dividir también en cuentos, novelas y fábulas. Entre ellos tenemos, por ejemplo, en cuentos, Los gallinazos sin plumas, del maestro Julio Ramón Ribeiro. En novelas tenemos La ciudad y los perros, del maestro Mario Vargas Llosa. Y en fábulas, bueno, tenemos un montón de fábulas, como las fábulas de Sopo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esto, a grosso modo, ha sido una breve explicación de los géneros literarios.
Así que espero que me hayan podido entender y que puedan repasar y puedan volver a ver este video para que sigan aprendiendo un poco más sobre este fascinante mundo de la literatura. Así que conmigo será hasta una próxima oportunidad y si gustan pueden también escribir en los comentarios qué otro tema de literatura, lenguaje, razonamiento verbal o teatro quisiera por ahí que puedan abordar. Así que yo encantado de poder leerlos, escucharlos y poder compartir con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Chao, chao.